Bienvenidos a un nuevo episodio de Erizados, temporada número 2. Ahora vamos a cambiar el juego, vamos a hacer conceptos. ¿Qué es un eSport? Ya no estamos con los roles, tenemos a Rayton para explicarnos qué es un eSport. Sí, ¿qué es un eSport? ¿Cuál es la historia de los eSports? ¿Dónde empezó en México, en el mundo, en todos lados? ¿Qué se puede hacer ahora y qué es todos los temas que tienen que ver con esto? Para que aprendan mucho. Fue una plática muy completa. Muy larga. Mucha información. De todo lo que necesitas saber. Imagínate, así. Es correcto, métanse, véanlo, todo. Sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Erizados. El día de hoy es súper importante porque es nuestro primer episodio de la temporada número 2. Y ustedes dirán, ¿qué significa eso, Eri? Bueno, significa que justamente ya terminamos un poco de ver qué roles en la industria tenemos y ahora tenemos que ir a temas más específicos como lo serán los conceptos de las áreas en el ecosistema que trabajamos. Puede sonar un poquito complicado, pero van a entenderlo conforme vayan avanzando los episodios. Así que el día de hoy tenemos un invitado especial que es Rayton. ¿Cómo estás? Hola, bien, yo soy Rayton. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú, Amix? Todo bien, aquí andamos. Parado de pie. Muy bien. Todavía intentando aguantando, no caerse. Aguantando. Aguantando, exactamente. Muy bien. Justamente, el día de hoy tenemos a alguien que yo considero experto, porque ya me dijeron como de, no, es que no puedes decir que soy experto. ¿Cómo no? Alguien que yo considero experto justamente del tema del que vamos a hablar, que sí quisiera que hablaras un poquito de ti justamente como para darnos tus credenciales de que realmente eres una persona muy apta para hablarnos de este concepto que va a ser eSports. Ok. Sí, pues eSports, bueno, o sea, hablando de mis credenciales al principio, tengo como 12 años más o menos. Es que ese también es un chiste como entre unos amigos. Pero sí, tengo como aproximadamente 12 años más o menos entre siendo comentarista, organizando torneos, jugando, dentro de Talento, que también lo tuviste con Lilín, los diferentes roles dentro de Talento. Me ha tocado estar en muchos de esos. Ayudando con transmisiones, estando de espectador. O sea, llevo 12 años en eso. Ahorita estoy como locutor de radio en Reactor, en un programa que se llama Control, donde hablamos de videojuegos y adyacentes y cosas. Y estoy comentando ahorita Liga Regional Norte para Liga Ace, que son los que lo están organizando, que es la liga de League of Legends, como la segunda división, por así decirlo, si quieres hacer como una analogía al fútbol. Sí, ese es mi perfil. Mis credenciales. Eso dice mi LinkedIn cuando te metes. Exacto, muy bien, es lo que necesitábamos saber. Entonces, ya que tenemos justamente a Rayton, que básicamente se dijo como, sí, pues eso dice mi LinkedIn, pero realmente quiero que sepan también como la historia del trasfondo, por qué traigo a Rayton el día de hoy, porque justamente él es un caster de eSports, que no solamente es como de un eSports, es de varios eSports, que son los videojuegos, justamente los deportes electrónicos que ya habíamos mencionado en alguna ocasión, que justamente hoy vamos a hablar y desmenuzar absolutamente todo lo que necesitamos para entenderlo desde un inicio. Pero justamente cuando yo empezaba en esto, Rayton ya era caster, ya llevaba unos años justamente más que yo en este aspecto y ya él estaba narrando en esas eventos masivos, gigantescos en la Arena Ciudad de México, en donde justamente fue mi primer evento. Entonces es una persona que tiene muchas tablas, que sabe muchísimo de esto y no solamente solo en esa área de ser narrador, sino justamente es organizador, ha estado en la parte de atrás, ha estado también como en cosillas de producción y tiene como mucho este panorama que va a compartirnos el día de hoy justamente para pues entender qué es un eSport. Entonces, entrando en materia. Sí, cierto, estoy en producción también. Estuve en producción en algún momento. Sí, hace 2018 más o menos estaba en producción en ESL, para ESL Latinoamérica, y hacía la transmisión de PUBG, Dota 2 solamente en un evento, Counter-Strike, la liga de Counter-Strike que tenían y eventos grandes que le llaman majors ellos. Sí, estuve en producción, sí, cierto. Sí, pues o sea, tú no te la crees, pero yo te conozco. O sea, yo sé a quién traigo, justamente los estoqueo. Qué bueno que sabes a quién traigo. Sí, o sea, elijo siempre como a la mejor opción, que esté más completo, que sepa como expresarse mejor de lo que vamos a hablar específicamente. Sí. Muchas gracias. Así que justamente ahí tenemos el bonito arte. Oye, pero qué bonito. ¿Alguna vez tomaste de estas
cosas que son como de caligrafía. Sí, plumas fuentes. Sí. Ándale. Ay, O sea, y plumillas. Sí, hago caligrafía en mis tiempos libres porque mi mamá me traumó. Cuando Uy. estaba pequeño, me dijo, ¿tienes letra fea? Y le dije, claro que no. Y me puse a practicar mi letra. Se está como moviendo mi audio medio raro. Se desconectó. Es por eso. Sí. Ya vi. No te preocupes, todo bien, justamente. Gajes del oficio. Ahí está. Pero Listo, ahí está ya escucho. poniéndonos esports. ¿Puedes ponerle alrededor lo que tú quieras? Sí. Es Literal. apenas- Está maravilloso, me Apenas encanta. voy empezando. Es el más bonito que noche y mira que ha venido gente artista, ¿eh? Ah. La neta, sí. Ahí está. Los stencils. Sí, eso es caligrafía. Muy bien. Sí, tomé caligrafía porque... O sea, la gente no sabe, pero... luego sí. Cuando van a mi casa como que se enteran. Tomo sí. como clases de todo. Sí. De todo lo que puedo. Así me gusta aprender de lo que sea. Caligrafía lo aprendí solo porque... No sé. Porque sí, porque Porque está no chido, tenía yo nada mejor que quisiera. hacer. Ve mi letra es la más horrible, o sea, no puede ser Mi letra posible. tampoco está tan padre. Yo sí, no sé cuál enseñarles, esto es horrible mi letra. Pero bueno, ya, entrando en tema, justamente, en tema de los esports, todo el mundo estará aquí preguntándose, bueno, pero ¿qué es un esport? Sí, y también es importante aclarar porque mucha parte de mi experiencia fue dentro de juegos de peleas y luego hay gente que le gusta hacer la diferencia de esports y juegos de peleas. Son dos cosas separadas porque simplemente cómo se organizan muchos de los eventos. De hecho, esports tiene como esta idea de las organizaciones grandes y los torneos como ligas y esta estructura de voy, me presento y juego y ya soy un jugador y me pagan y todo eso. Y juegos de peleas es más organizado por la comunidad generalmente. Normalmente le llaman como FGC. Hay gente que le gusta hacer esa diferencia. Para mí es una tontería. Pero sí, un esport es... Si a mí me preguntaras, que no me preguntaste, yo solito me eché esa como... Dale. ese cargo enfrente. Simplemente son personas que juegan videojuegos por dinero. Hace mucho tiempo había un podcast que se llamaba Life on 3, donde hablaban de la industria de los esports en esa época en Estados Unidos. Y justo como que salió el tema de cómo se le llama, porque esports en verdad es un término que viene de un periodista al azar de los como principios de los 2000, que justo con esta idea del email dijo como, son esports y también son e-athletes o e-atletas. Y ya, o sea, como que solo por esa razón. Y la razón por la que existe esa división es porque estaba WCG, que era una marca de Samsung, que se llamaba World Cyber Games, que era como las Olimpiadas de los esports. Y era un torneo mundial que se hacía de juegos que se decidían, que venían también de parte de la comunidad. Entonces hubo Age of Empires, hubo Counter-Strike, hubo Unreal Tournament, hubo StarCraft 1, hubo un torneo, o sea, México, por ejemplo, tenía clasificaciones en clasificadores en México. Hubo en Guadalajara, en Monterrey, en Ciudad de México. Los de Ciudad de México hubo unos en Perisur, de hecho. Si buscan, pueden encontrar un video por ahí de cuando los estaban haciendo. Pero de hecho también México fue una final regional para América en Cancún, como en el 2009, algo así, hace mucho tiempo. Pero sí, esports está más ligado como esa parte de patrocinios, juegos serios, entre comillas, lo que sea que eso signifique. Y antes, esa división era más como StarCraft, Dota y Counter-Strike prácticamente. Y Quake también, a veces. En verdad son competencias de videojuegos. Como le quieran poner, con el juego que quieran jugar, yo creo que son esports. O sea, GeoGuessr creo que es un esport. Uh-huh. Sí, justamente nos decía el otro día Soso hace mucho tiempo, cuando empezamos el canal Sí. justamente, que pues ya hay como esports que consideran también Excel y competencias así como de ajedrez, etcétera, que ya son como otras cosas que antes tal vez no se estaban tomando en cuenta para estas cosas. Sin embargo, ahora sí ya cuentan como dentro de este rubro del esport, porque digamos que el concepto abstracto, poniéndolo así como en plano, es una competencia leal de videojuegos en la que por lo menos hay dos contrincantes, 1 contra 1, con el objetivo de ganar, obviamente los dos, ¿no? A través de este videojuego que pues están eligiendo, que ya mencionaste algunos de los que son bastante conocidos. Actualmente creo que de los más fuertes que tenemos en México era justamente League of Legends. ¡Wow! Era justamente League of Legends, Valorant, los fighting games, que específicamente esos ya son un poquito diferentes por lo que mencionas, que ahorita queremos profundizar en eso. Sí. Pero sí, son como diferentes tipos de videojuegos, todos, porque también en cada uno hay un rubro. Todos los videojuegos se categorizan de una manera diferente, digamos, como por ejemplo, estos son shooters, ¿no? Que son como los de Sí. disparitos. Estos son MOBAs, que son como pues, los de... ¿Cómo
defines un MOBA? A ver, vamos, date. Un MOBA, por definición, MOBA significa Multiplayer Online Battle Arena. Ajá, exacto. Que es un mapa donde hay de 1 a 5 o 6 jugadores. Hay MOBAs donde hay más, hay MOBAs donde hay menos. Hay mods de MOBAs donde se juegan 10 personas contra 10 personas, algo así. Y el chiste es que es un mapa, se le llamaba arena, porque antes ese como era el modo de juego. Ajá, el tipo del mapa en juegos de Deathmatch, por ejemplo, era una arena porque no había... O sea, había una base inicial y una base final, pero no había como más que eso. O sea, nada más estaba delimitado por lados. Entonces es una arena porque tiene un diseño en específico, siempre juegas en la misma. Y lo característico de un MOBA es que tu personaje empieza a nivel 1 al inicio de la partida y termina al nivel máximo, idealmente, si no se acaba antes. Y dependiendo del número de jugadores, hay diferentes roles y hay diferentes objetivos dentro del mapa. Lo importante del MOBA es la parte, creo yo, es la parte de los objetivos. Lo que define el género es como esa parte de objetivos y que es en equipo. Porque había MOBAs, por ejemplo, empezó con Dota, que Dota es un mod de Warcraft 3 que se llama Dota All Stars o Defense of the Ancients. Después de Dota, IceFrog y no me acuerdo cómo se llama el otro desarrollador, hicieron Heroes of New World y luego el otro desarrollador se fue a hacer League of Legends, pero antes de eso salió Heroes of New World, ya lo dije. Luego otro de esos se fue a hacer Dota 2. Luego salió Monday Night Combat, que es un juego de disparos, que también es un MOBA porque también tiene cosas de disparos. Y luego salieron otras cosas como Marvel, no sé qué Crisis, Infinite Crisis creo que se llama. Donde de hecho uno de los jugadores más famosos de México de esas épocas, que también era de Estados Unidos, sacó mucho dinero de ahí porque se fue para allá para jugar. Pero sí, esos son como los diferentes tipos de MOBAs y eso es lo que significa como un MOBA. Un MOBA también sería muy similar a para los que juegan WoW, es como Battlegrounds, que es como, cumple el objetivo, lleva la bandera al otro lado, o eso. Lo diferente de los MOBAs es la progresión de avanzar en el mapa tirando torres y por eso los objetivos son importantes. Muy bien, justamente. Sí sabe. Imagínense que traiga a alguien que no sepa qué es MOBA. No, hombre, me disparan la pata. Pero justamente, o sea, hay diferentes tipos con toda esa historia, así de cada uno de los juegos, de todos los géneros que tenemos, que son, eso es su género. El MOBA ya nos lo explicó Rayton. El shooter a mí se me hace súper fácil, que es como entender lo de los disparitos de alguna forma, pero complétalo, porque yo sé que tienes que decirlo. Pues, o sea, lo diferente de los disparos es que siempre hay como modos de juego diferentes dependiendo de qué estés jugando. Porque puedes pasar de cosas como Call of Duty, que también es por objetivos. Normalmente no se juega Deathmatch, salvo en Halo. Deathmatch es este modo de el que acabe con la vida de más integrantes del equipo oponente. Fuera de eso, creo que no se juega mucho Deathmatch en otros lados. Siempre es como por objetivos de captura la bandera. El punto. El objeto, bola, cráneo, lo que sea, zona. Y dentro de esos juegos ya hay diferentes tipos como Counter-Strike, que es este modo por rondas, donde hay ofensiva y defensiva y se van rotando. Luego hay juegos como Tribes, por ejemplo, que Tribes tenía muchos modos de juego y había uno que era 27 contra 27, donde hay que eso también en algún momento fue un eSport, porque también había campeonatos y todavía hay campeonatos. O sea, creo que lo importante a separar esto es que el eSport lo hace la comunidad, no lo hace la compañía. Hay mundial, por ejemplo, de Heroes of New World, aunque Blizzard ya no hace torneos, porque la gente quiere hacerlo. Hay mundial de Tetris, de diferentes modos de Tetris, porque la gente quiere hacerlo. De la misma forma que hay mundial de Excel, como les contaba Soso, porque la gente quiere jugarlo. No porque Microsoft diga, sí, hay que hacer un mundial de Excel. Hay, por ejemplo, Tribes, lo que les decía, hay modo 27 contra 27 y luego hay un modo de 3 contra 3, pero el modo de 3 contra 3 es 3 contra 1 y hay como ofensiva y defensiva. Y uno tiene que llevar, el 1 del 3 contra 1 tiene que llevar la bandera de un lado del mapa al otro y los otros 3 lo tienen que cazar, que es como entre escondidillas y las traes con disparos. Y luego hay cosas como Quake, que es un arena shooter, donde es un mapa muy específico y es mucho de movimiento y cosas así. Y luego hay Battle Royales también, que eso ya es diferente, porque luego, si te vas creo que, no me acuerdo si es en Japón o en Corea, hay uno que se llama, se me olvidó cómo se llama, yo lo jugaba. Es un MOBA Battle Royale, que también acaban de sacar otro que se llama Supervive, que es MOBA porque tiene objetivos y lo ves en isométrico, pero también es Battle Royale porque gana el último que quede vivo. Entonces hay mucha combinación de géneros. Y creo que lo importante aquí, que a lo que estamos encontrando ahorita, es que
eSports no se trata de un género, sino se trata de la competencia. Es competir y todos estar de acuerdo en que estamos compitiendo y jugando de la forma más seria que podamos. Sí, claro, y de hecho sí es muy importante justamente mencionar eso porque es donde se le da la seriedad al asunto en el que pues ya ponemos precios de entrada, ponemos premios también, o sea, como de alguna manera la gloria, el constructo tal cual, porque es un constructo, justamente se termina conglomerando y haciendo justamente como pues estas competencias serias que de alguna manera pueden o no estar patrocinadas por la marca del videojuego que lo lanza, como es el caso de Riot Games. A mí me encanta hablar de ellos porque aparte de que gracias a eso estoy aquí, o sea, de que si no hubiera sido que conocía su juego, pues no hubiera entrado a los esports, pero porque es una forma muy fácil de verlo, es súper amable el entender cómo funcionan los esports con League of Legends, con Valorant, con el LoL, etcétera, porque con TFT, porque todos ellos son patrocinados justamente sus competencias por ellos, entonces ellos ponen los premios, ponen como infraestructuras también para los equipos, ponen como varias cosas para apoyar a que justamente crezca este ecosistema de los videojuegos tal cual en competencia. Entonces, regresando un poquito justamente a la gama de videojuegos que tenemos. Ya hablamos de MOBA, ya hablamos de shooters, nos falta Battle Royale, que hay que ampliarlo un poquito por ahí. Sí, Battle Royale es Battle Royale, de hecho el término viene de... Una batalla. ¿De qué? Una batalla real. Viene de la película que se llama Battle Royale, donde hay muchos alumnos que se portan mal, es una película japonesa, y todos los mandan a una isla y están como en parejas, y tienen una bomba pegada al cuello y cuando deja de respirar su compañero, la bomba de la pareja se activa y solo puede salir una pareja viva. Esa es la película, de eso se trata. Si no han visto Battle Royale, de hecho también viene de un manga. De ahí sale el término, por eso se llama Battle Royale. Y en Battle Royale el término es lo mismo, es el que salga vivo de la partida, del lobby. Y eso puede ser en equipos, en jugadores individuales. En Fortnite, por ejemplo, es en jugadores individuales. En Apex es en equipos. En Minecraft también hay como específicamente Battle Royale porque en Minecraft lo llamaron Hunger Games porque cambió la generación. Entonces la referencia de Battle Royale para muchas personas eran Hunger Games y le llamaban Hunger Games en vez de Battle Royale, pero es lo mismo, es la última persona que quede viva, al igual que en los libros y en la película de Hunger Games. Puede ser con disparos, puede ser con... Había uno que se llamaba Brawl algo, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Brawl Stars? No, Brawl Stars es Sí, otro juego diferente. No, pero es como... es que me dijiste Brawl y es que era Brawl algo, pero era como de lucha libre. No. O sea, era un Battle Royale de peleas. ¿Qué? Y era como... Todo era temático de luchadores. Qué locote. Estaba bien padre. Estaba muy divertido. Ese juego no debe haber muerto. Investíguenlo. Sí. Pónganlo aquí en los comentarios. Sí, era un gran juego. Estaba muy divertido. Yo lo jugaba con varios amigos y estaba padre. Entonces sí, tampoco tiene que ser como de el que sobreviva solo con disparos. El chiste del Battle Royale es el último que queda al final. Sí. De cierta forma, juegos, por ejemplo, como, no sé, en la tele, Survivor. O estos juegos como de deducción social de quién es el soltero o cosas así. De Bachelor. De Bachelor. Eso es un Battle Royale. Pero en la vida real. En la vida real, exacto. O sea, no en un videojuego y con una temática diferente porque el chiste no es disparar, es ir a citas y conquistar a la otra persona. Y que te escoja para la siguiente vez. Eso es un Battle Royale también. Battle Royale, pero en la tele. Ahí está. Sí. Explicándoles con sus ejemplos tangibles de la tele. ¿Por qué no? Y pues The Hunger Games es los Juegos del Hambre en español, obviamente. Maravillosos, a mí me encantan. sigo obsesionada con Susan Collins, pero bueno. Continuemos entonces. Pasa Battle Royales, shooters, MOBAs, ¿qué más nos hace falta de esports? Podríamos seguir con RTS, que ya casi no hay. RTS serían como StarCraft o Age of Empires. Age of Empires creo que es lo más fuerte ahorita. Argentina, por ejemplo, juega mucho Age of Empires. Sí. Mucho Age of Empires. Y marcas como Red Bull han ayudado con el Wololo Invitational, que es un torneo de Age of Empires y hay creadores de contenido, hay también campeonatos mundiales, hay campeonatos de
1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, de país contra país. O sea, eso es lo divertido también. El RTS, el Real Time Strategy, que lo hizo mejor para muchos fue StarCraft, es el que ha llegado más lejos. StarCraft 2 todavía se juega, todavía hay torneos grandes de StarCraft 2, a pesar de que, de nuevo, Blizzard ya les quitó el apoyo. Triste. Pero sigue habiendo más cosas de StarCraft que se sigue jugando y que la gente sigue como estando ahí presente, no sé, jugando, defendiendo su juego, de alguna forma. StarCraft 2, StarCraft 1 todavía se juega, es mucho menos. En Corea, por ejemplo, hay todo un sistema para tener tu licencia de jugador de StarCraft. Y tienes Wow. que ir subiendo Qué como chido. ligas. O sea, GSL es como el Global Star League, es la liga más grande que tiene Corea. Y vas pasando de código C, creo que sí empieza en C, B, A, S. Y al final de las transmisiones de Codes, que son la liga más choncha, era la liga más choncha porque ya no lo hacen como antes, pasaban los de Code para ver quién subía y quién bajaba. Y esto es pre-League of Legends. Era todo un tema. Estaba muy, muy, muy cañón porque todos querían ser el siguiente Flash, que Flash es uno de los jugadores más grandes de StarCraft. Entonces sí, StarCraft 2 y Brood War, que es el pasado, es la expansión de en medio de StarCraft 1, fue de los más grandes que existieron. Ok, ¿y eso desde qué año es aproximadamente eso de los rangos? Me suena muy antiguo. Sale StarCraft 2 Wings of Liberty en el 2010. KESPA, que es la Korean Esports Association, se hizo desde antes porque ellos tenían como derechos de transmisión desde Blizzard para Brood War, para el primer StarCraft. Bueno, para la segunda expansión del primer StarCraft. Esto tiene... Salud. Gracias. Tiene muchos años. O sea, 2010 salió Wings of Liberty, entonces de ahí en adelante. Pero seguro desde antes, yo creo. O sea, ahí sí ya no sé mucho, porque también había... hay una final muy famosa donde es Flash contra otro jugador que no me acuerdo cómo se llama. Y su disfraz. Es que sí, es que justo es chistoso porque en esa final la juegan en un hangar de aeropuerto. ¡Wow! Y sale Flash con un traje de astronauta. Okay. Y el otro jugador también. Y se bajan de un avión a sus Wow. cabinas de StarCraft a jugar. O sea, eso está increíble. Pero desde ese tiempo ya estaba como instalado. Y mucho viene de, si no me equivoco, porque esto sí ya no me acuerdo porque lo investigué hace mucho tiempo, es por una necesidad que tenía Corea de encontrar como nuevo entretenimiento. Okay. Y eso viene justo con StarCraft, porque era lo que más se jugaba en esos momentos, gracias a la cantidad tan grande que tenían de PC Banks, que los PC Banks en Corea son los cafés internets de aquí, que tenían como para mantener a la población entretenida. Entonces fue como una oferta diferente de entretenimiento para las masas a tal nivel que hay un documental que se llama Free to Play de Dota 2, donde cuentan que a la selección de fútbol de Corea en un mundial, no recuerdo en cuál, le llevan jugadores de StarCraft como para motivarlos. De, me está viendo Marine King, me está viendo Puma, me está viendo Flash. Así, porque se hizo tan grande allá que pues eso fue lo que los creció. Pero, o sea, si eso fue... No recuerdo en qué año, pero si tuviéramos ya lleva, pero si tuviéramos que ponerle una fecha, pues Corea-Japón fue en el 2002, con un gran gol de Borghetti. No se me va a olvidar, Giu Font, tómate esa. No me sorprendería que haya sido ahí, porque pues estaban en su propia casa. En mínimo 2002 yo creo que ya estaban jugando esa parte. Y eso es importante mencionarlo, yo hago esa pregunta específicamente porque los esports llevan mucho tiempo, o sea, ya llevan mucho tiempo, ya son casi 20 años a partir de eso, ya son más de 20 años. Más de 20 años, sí. Entonces, hay gente que piensa como, no, es que son nuevos, que acaban de empezar, que lleva bien poquito. No, llevamos mucho tiempo en los esports, pues yo llevo 10, 11 años, él lleva 12, 13 años, o sea, ya llevamos tiempo con esto nosotros, que somos jóvenes, o sea, la gente... Somos jóvenes. Sí. Lo somos, Rector. Sí. O sea, la gente justo que empezó con esto, pues ya son personas que ya tienen su vida construida, etcétera, justamente que se dieron a la tarea de abrirnos los caminos a nosotros. Ahora nos toca a nosotros justamente empezar a abrir los caminos para las otras personas y ese es uno de los motivos por los cuales nace este podcast, que es para
informar, para darles a entender la información deglutida, para que todos entiendan desde chicos a grandes que son los conceptos que manejamos, porque creo que sí es parte ahora de la cultura popular hasta cierto punto, porque ya puedes ir a un Liverpool y de repente ves que hay un torneo de esports Sí, y no sabes un qué festival es. gamer. Ajá, y hay un festival gamer de Liverpool Sí, sí. y, o sea, Samsung también ya patrocina muchos de estas cosas, que son marcas que todos los días cotidianamente conocemos, porque las tenemos en las pantallas, las tenemos en los microondas, o sea, hay de todo que ya está involucrado en este sector de la población. Obviamente hay muchos estudios que dicen que el gaming para tales años va a ser como muy importante, etcétera, pues lo es, desde ya lo es. Ese es el punto. Y a pesar de que está muy avanzado en otras potencias como justamente lo son Corea, lo son China, etcétera, otros países que obviamente siempre han estado un poco más en contacto de la tecnología tal vez que otros países de acá de Latinoamérica, es muy grande ya todo este ecosistema, todo este mundo que existe y no es tan fácil entender para algunas generaciones. Entonces la idea es que hoy entendamos perfectamente qué es un eSport, cómo funciona, por qué funciona, qué es lo que lo hace funcionar, quiénes lo conforman y por qué es importante justamente pues darle la seriedad que merece, tanto como para las personas que ya trabajamos en como para las personas que vienen, que tal vez más adelante ya algún chico que quiera ser jugador profesional, para que sepa bien cómo funciona todo esto y no estemos todos a ciegas o que caigamos de repente en pues algunas trampillas que hay por ahí justamente que terminan frenando el sueño de las personas o terminan perjudicándolas, etcétera, para que todo esté como claro para todos. Esa es la idea del día de hoy. Entonces, continuando con los esports, que cada vez va más bonito el dibujo. Justo creo que una parte importante que mencionaste ahorita es la parte de como enseñarle a las personas qué es lo que ha pasado en toda esta época. Porque, sí, resumen rápido. Porque además, hay personas que creen que esto es nuevo, de cierta forma es nuevo en Latinoamérica, sobre todo en México. Podríamos decir que lleva como 7 años más o menos con lo de Riot, pero en verdad ya había equipos 10. antes. Ya había, sí, 10 años con las paradas competitivas y todo eso. Pero en verdad ya había equipos patrocinados antes, ya había un equipo de México, de hecho había 2 equipos de México. Pero, por ejemplo, cosas como WCG de Samsung, Samsung ya se salió, o sea, ya no tiene competencia, porque ya no la patrocina, porque pues está complicado, está pesado, es un lugar donde hacer dinero, o sea, la gente dice que hay mucho dinero, yo diría, pásenme tantito. Sí, por dos. Por favor. Hay concentrado, la verdad. Hay concentrado y hay que como que también saber en qué invertir y saber a qué entrarle y qué no entrarle, porque pues al final del día si creen que hay dinero es porque hay una industria que también lo puede regresar y que va a ser redituable para las personas que entran. Entonces, por ejemplo, empezando en México, con la historia que yo conozco de México, esports en México, la historia que yo tengo y la información que yo tengo hablando con amigos y con conocidos de esports es que empieza en más o menos Counter-Strike 1.6 y obviamente antes de esto más bien sería Street Fighter 2. Street Fighter 2, Capcom hizo torneos clasificatorios en México y hubo torneos que se jugaban a nivel mundial por parte de Capcom, que eso lo podrían decir como que es como un esport ahora. Ahora está la Capcom Cup, por ejemplo, que es el torneo de Street Fighter 6. Y después de eso sería Counter-Strike 1.6, es de las cosas que yo conozco. Sé que había un equipo patrocinado por AMD, si no me equivoco. Ese puede ser que ahí me esté equivocando como por quién estaba patrocinado. Después, el salto a eso del equipo patrocinado de Counter-Strike es un equipo que adquiere DirecTV, porque DirecTV en el 2008 saca una serie que se llama CGS. Es una liga que se llama CGS, que es como Championship Gaming Series o algo así. Es patrocinado por DirecTV y lo pasaban en la televisión por DirecTV. Y había muchos equipos del mundo, de diferentes ciudades, como Mexico City Furia, que el manager era Augusto Zapata, alguien de Perú, que después se encargó de organizar WCG aquí en México. Después también estaba Birmingham Salvo, Complexity algo, Complexity es un equipo muy viejo de Estados Unidos, basado en Los Ángeles. Había también, no recuerdo si había equipo de Brasil, pero bueno, eran varios equipos, eran 8 equipos. Y había Counter-Strike Source, que era el Counter-Strike que no se jugaba en esa época, Dead or Alive 4, que era el Dead or Alive que no se jugaba, o el Dead or Alive 3, no recuerdo. Un juego de carros que no se jugaba tampoco, y FIFA,
que ese era el único que sí se jugaba. Y en FIFA jugó... El equipo de México era... A ver si me acuerdo. ¡Oh! Era Divino y Hitomi en Dead or Alive, que son, si no me equivoco, 2 jugadores de Guadalajara. El coach era Milo Scorpius, un jugador también de Guadalajara. Y luego dice que no es experto. Es que la mayoría de esos son amigos, los conozco hace mucho tiempo. Experto. El equipo de Counter-Strike es el que siempre se me olvida. Me acuerdo que estaba Secret Agent y Spider, y hay otros 3 personas que siempre se me van. Electroflow y Rubén Cerecero. Electroflow y alguien más, no me acuerdo quién era el segundo de carreras. Y Cerecero. Cerecero fue segundo lugar mundial en un torneo de FIFA. En el torneo de FIFA, de hecho, de la FIFA. Porque antes, bueno, todavía organizan sus torneos y sus mundiales. Así como dato extra, México históricamente ha sido muy bueno en FIFA. En el juego de FIFA tenemos muchos segundos lugares y muchos terceros lugares, y creo que por ahí hay un primer lugar, pero sé que jugadores como Andrei, como Cerecero, como Iron que ahora también trabaja en una... Seguro lo conoces también, que también trabaja en una agencia de aquí ahora, haciendo cosas de videojuegos. Era el Iron Mensajero. Y no me acuerdo quién más. Es que hay muchos más. O sea, hay muchos jugadores más. No recuerdo cómo se llaman, pero hay jugadores que iban con su papá a jugar, sí, y que los dos jugaban juntos y les tocaba eliminarse y todo, y siempre era un problema en torneos. Y desde ahí, luego llegamos como a la época oscura, donde están los torneos de EGS, el torneo de Mario Kart por un Chevy, que lo gana alguien, que vende ese Chevy y compra un buen de casas, compra un buen de teles para poder practicar diferentes juegos con tus amigos en una casa, creo que de su papá, así olvidada. Gama, un amigo que también juega juegos de peleas, yéndose a representar a México en Virtua Fighter, Gears of War 1, Street Fighter 4, que eso es más adelante, en WCG. En StarCraft estaba Major, Cham, Maker, y creo que hay alguien más que no recuerdo si le decían Sapo o algo así, pero bueno, otro jugador de StarCraft. Y esa es como la época oscura, donde no había nada, porque no había equipo de Dota, por ejemplo. O bueno, sí había, pero no que yo lo conozca, así como que fue muy grande competir o algo así. Y luego fue el inicio de las paradas competitivas de League of Legends, como por 2014, 2015, algo así. Eso fue como un resumen muy rápido de lo que me puedo acordar de México en los esports. Sí. Si tuviéramos que decir como de dónde sale el término eSport y de dónde sale el primer torneo de eSports, 2007 no es cierto, no es 2007, es Quake 3. Quake 3, el torneo se llamaba Red Annihilation, donde John Carmack regala su Ferrari. Y el que ganó se llama Thresh, por eso le ponen Thresh a Thresh, el campeón de League of Legends. Ajá. Y fue un torneo en Estados Unidos, como en 98 o algo así. Desde 98, ya casi mi edad. Pero es que hay mucho, o sea, eso es lo sorprendente, porque los videojuegos y la competencia nunca han estado separados. Antes de eso había una competencia nacional en Estados Unidos de la palanquita, ¿no? de diferentes juegos, de Donkey Kong, de Galaga. Hay uno de un avión que no me acuerdo cómo se llama, que tienes que mantenerte a cierta altura. Que había una revista de arcades. Hay un documental que se llama Galloping Ghost, que lo pueden encontrar en YouTube, que habla sobre la competencia de high schools en Estados Unidos y cómo funcionaba. Y mandabas tu VHS a que lo revisaran para poder loguearlo a los récords, y hacían una competencia. Hace poco hubo hace como 2 años, como derrocaron los récords de alguien, o más bien los dejaron de hacer válidos, porque admitió que estaba haciendo trampa. En Mrs. Pac-Man, es del dueño de Chuck E. Cheese. Porque después de ganar una cosa de Mrs. Pac-Man, hace Chuck E. Cheese, y luego pasa esto hace poco tiempo que le encuentran que estaba haciendo trampa y que él confiesa y todo, y no le importa porque pues ya tiene Chuck E. Cheese. Hace mucho dinero con Chuck E. Cheese. Wow. Pero sí, eso es en Estados Unidos hasta donde yo recuerdo. Qué interesante, fíjate. Sí, es un tema muy padre. Sí, la verdad es que es un tema muy, muy vasto lo de los esports en general, pero justo ya tenemos como un poquito el contexto histórico de cómo es que surge, desde cuándo está aquí en México también, de las personas que estuvieron presentes, porque también eso es una parte muy bonita y muy triste, porque hasta cierto punto hubo personas que tuvieron como su auge en los esports y de repente pues ya se fue para abajo porque dejaron de ser apoyados los esports, lo cual a mí me preocupa muchísimo hasta el día de hoy,
porque sí, siento que es algo que puede pasar muy seguido, ¿no? Entonces... Pero justo, creo que una vez te lo dije a ti. Dígale. O sea, lo importante de esto es, los esports los hacemos la comunidad. Sí, exacto. Y está padre que exista el apoyo de marcas, siempre es bienvenido, siempre se aplaude, se agradece también bastante, pero sí, o sea, yo conozco gente que si se acaban los esports como existen hoy, y todas las compañías se van de México y dejan de meterle dinero a México. Yo sé que si pasa eso, yo tengo amigos que van a seguir haciendo torneos en su casa. Sí. Vamos a rentar un salón de fiestas o algo Sí. así. Porque ya pasó, o sea... Así empezó también. Así empezó Big Bang 3, el primer torneo grande de juegos de peleas en Guanajuato. Se hizo en una primaria. Así, ¡Guau! cuando no había nadie, en un fin de semana, porque Sí. alguien conocía a alguien. O sea, no es la primera vez que pasa y no es la última vez que va a pasar. Yo estuve en los torneos de la Friki Plaza, organizados por Team La Cueva, que fue de los primeros torneos que comenté. Cierto. Ajá. Hace muchísimo tiempo, cuando en el último piso de la Friki Plaza no había nada. Y teníamos que pagar horas de internet a un café internet para jalar un cable y streamear con una laptop con un programa que se llamaba Wirecast, que era muy caro y que compraron ellos con su propio dinero. O sea, va a seguir habiendo torneos, va a seguir habiendo comunidad. El chiste es nosotros no dejarla morir creyendo que todo tiene que venir de las compañías. Creo que eso es lo más importante. Sí, 100%, que justamente es algo que ahora se puede hacer mucho porque tenemos también apoyos de otras marcas justamente de tecnología que han entrado, como Samsung en su momento. Samsung ya no entra tanto en esa forma de tener su propia liga. De tener su propia liga, pero sí apoya equipos, como Samsung Sí, Galaxy sí, también sí. todavía estuvo un ratote. Entonces, me acuerdo que era el White y no sé qué. Pero Sí, bueno, Samsung White y Samsung Black. ajá, exacto. Entonces, justo hay como ese apoyo que siempre ha existido, porque mientras nosotros existamos, pues justamente vamos a querer ser parte de todo esto, vamos a querer formarlo, vamos a querer que exista, y eso es muy importante, obviamente. Sin embargo, creo que sí es importante el formalizarlo de alguna manera, porque ya estábamos ahí y de repente uno siente que se tambalea un poquito las cosas, que obviamente pues son justo por cuestiones... de negocios, a final de cuentas es un negocio como todo, entonces hay que ver inversiones, etcétera, que son cosas que obviamente no vamos a hablar aquí. Más adelante tal vez si quieren podemos invitar como a alguien que se encargue justamente en desarrollo de videojuegos y que trabaje en alguno de esos puestos. Ya tengo por ahí unos prospectos, pero todavía estamos viendo, para venir a hablar de esos temas más específicos de inversiones, pero por lo pronto vamos a seguir destripando un poquito como la idea de que es un eSport. Ya dijimos que justamente es una competencia de videojuegos, que se hace en comunidad, que lleva años haciéndose aquí en México, por lo menos ya históricamente lleva mucho rato. ¿Qué más necesitamos mencionar de esto? Que lo más importante, que siempre Sí. le digo a los jóvenes, Dígamelo. no dejen su carrera por hacer esports. Si son muy buenos compitiendo, perfecto. Pueden Concuerdo. hacer las dos cosas porque Exacto. está difícil así mantener los dos. Lo digo porque también fui profesor de universidad y llega a pasar a veces, los alumnos se quieren como dejar todo y quieren cumplir el sueño de hacerlo. Yo, por ejemplo, con mis papás me llegó la oportunidad de comentar cuando estaba Copa Latinoamérica Norte y Liga Latinoamérica Norte aquí en México. Y viéndolo en retrospectiva, digo, también en ese momento no lo sabía y era como difícil pues preverlo porque estaba muy emocionado y quería dedicarle como todo mi esfuerzo a eso, a poder comentar ahí. Pero pude haber hecho las dos cosas. Pude haber estudiado una carrera y pude haber comentado. Con algunos problemas, pero lo pude haber hecho. Y creo que eso es lo importante. O sea, sí va bien, sí está un poquito complicado, solo todo a su paso y todo a su tiempo, porque sí es difícil. Y la otra es, los esports son una industria al igual que todas y se necesitan las mismas como profesiones que se necesitan en las otras industrias de entretenimiento. Se necesitan abogados, se necesitan personas de finanzas, se necesitan personas de administración, se necesitan personas de producción, se necesita talento, se necesita personas que hagan ese foro para el talento. O sea, se necesita... O sea, si tú tienes una habilidad, puedes entrar al ecosistema. El chiste nada más es saber cómo y ver cómo tu profesión puede pegarse a esto. No todo tiene que ser jugador, talento o streams y ya. O sea, hay muchas otras cosas que también se necesitan, sobre todo en la parte de cómo promoverlos y cómo llegar a más personas, que creo que es en lo último que hemos estado flaqueando bastante, como que no ha llegado a más personas a pesar de que somos muy vocales todos.
Entonces, como pensar en cómo podemos vender ese mensaje de mejor forma, es algo, por ejemplo, que se necesita ahorita ayuda. Proyectos que yo conozco de esports que han fallado, también como que podrían tener algo de ayuda en dónde invertir mejor el dinero. Porque conozco muchos proyectos que ya no existen porque invirtieron todo en el primer mes y ya no tuvieron cómo mantenerlo porque pues tenían que recuperar ese dinero y pues se quedaron con cómo mantener la operación de mes a mes. Entonces ese tipo de cosas también funcionan y también son útiles dentro de esports y a veces no todo es el glamour de, sí, el jueguito, que tampoco hay mucho glamour. Sí es el jueguito y estoy hasta adelante y hago tal cosa porque es un trabajo igual que todos. Creo que esa es otra cosa que sí es importante. Y un dato, bueno, no un dato, pero el consejo número 1 que siempre les decimos a todas las personas, sean talentos, sean jugadores, lo que sea, háganme el favor de leer su contrato. Por favor. Aprendan a leer su contrato. Si no saben qué está bien o qué está mal, pregunten, acérquense a las personas que ya tienen experiencia. Creo que, al menos hablando por ti y por mí, si alguien se acerca pidiendo como ayuda o una opinión de un contrato o algo así, nunca les vamos a decir que no, porque el hecho de que respeten su contrato significa que también van a respetar el nuestro más adelante, y eso es importante para todos, para que todos tengamos como un trato digno como trabajadores dentro de la industria, pero esa es la cosa más común que veo, como ver que jugadores o talento les pasan por encima de ciertas cosas porque no leyeron su contrato. Sí, y justamente es lo que mencionaba con las trampillas por ahí, porque hay muchos vicios en la industria, que justamente este no es el episodio para hablar de eso, pero eventualmente vendrán. Hay muchos vicios justamente que pues queremos de una vez ir destapando para que se sepa qué es lo que sucede y que cómo está conformado también, porque eventualmente pues saldrá. Pero nosotros lo sabemos porque vivimos de esto, porque trabajamos en esto desde hace ya muchos años, pero pues hay personas que justo están aprendiendo, como las personitas que pueden estar viendo este episodio y no saben a lo que se afrentan. Entonces, por lo pronto, concepto básico justamente y consejo tal cual, el no dejen sus carreras si es que se quieren dedicar a eso. Yo nunca dejé mi carrera, les puse pausa así un rato, pero nunca las dejé porque sé que son importantes justamente tener como esas opciones B por si en algún momento, ok, ya funciona, pero de un día para otro, bro, esto es muy importante, de un día para otro justamente termina la liga en la que estabas trabajando y te quedas sin trabajo durante años porque no vuelve otra liga, ¿sabes? Entonces siempre hay que tener como un plan B en esto de los esports porque no depende de nosotros por mucho que queramos hacerlo como comunidad, sí, pero los trabajos de ya directamente remunerados vienen directamente de las ligas profesionales. Entonces también el consejo que yo les daría es que pues se profesionalicen en eso, tal cual es como si vas a ser como productor, si vas a ser abogado, etcétera, dentro de nuestro nicho de los esports, pues que te prepares para ello porque es necesario, realmente es necesario, aunque muchas personas piensen que no, porque esa es la constante en este canal, muchas personas piensan muchas cosas, pero no son verdad. Sí, es que también, o sea, cosas, y como un ejemplo, no se trata como de decir que está mal en la industria o echar a todos abajo, no se trata de eso, se trata como de explicar como ejemplos de cosas que han pasado. A mí, por ejemplo, me han puesto en contratos que no puedo trabajar con otras agencias que se dediquen a lo mismo por, no sé, 5 años. Y mi multa por como romper eso es como millones de pesos y mi paga son no millones de pesos. O sea, sí, mi paga son miles de pesos y no de los altos, sino miles de pesos y me quieren multar por mucho, por algo de lo que yo ni siquiera tengo control. Exacto. Porque o sea, no es por ser grosero y no es por ser mala onda, pero desafortunadamente en México muchas de las agencias tienen mucha rotación de personal. Alguien se puede encontrar ese contrato que yo firmé porque esa persona me dijo, ay, te juro que no va a pasar, porque eso me dijo. No, es que no va a pasar porque no sé qué, o sea, no, para poder ejercer esa demanda o para poder ejercer esa cláusula necesitaríamos tal y tal cosa. Ok, pues quítala. Sí, tan fácil. O sea, quítala, si no hay tanto problema. Sus contratos. Modifiquen sus contratos porque además nunca son específicos en qué cosas se pueden romper y qué cosas no. Como el clásico de confidencialidad que dice que con datos que incluyan a fulano, perengano y sutano y todas las personas que se vean pertinentes en el momento adecuado. O sea, cualquier persona que crean que está bien para que juzgue que yo rompí la confidencialidad o no, me pueden demandar y me pueden multar por más de lo que yo voy a ganar. Pues ahí ese tipo de cosas no están bien en ningún trabajo. Sí, no. No solo en esports, en ningún trabajo está bien.
Y empezar a normalizar que ese tipo de cosas no pueden estar en nuestros contratos es algo muy sano para la industria en general. Una vez, trabajando con alguien, les dije como... Estuve hablando con el abogado y le dije, oye, no puedo firmar esto porque decía algo de que no podía utilizar el contenido que ellos hicieran donde yo estuviera para mi beneficio. Uh-huh. Y le dije, es que entonces ya no puedo hacer un demo de esto. Entonces me estás matando todos mis trabajos. No, pero es que no lo vamos a hacer. O sea, nada más está por protección nuestra. No, bueno, me vale. Si no lo vas a hacer, quítalo. Ajá, exacto. Y tuve la fortuna de que los dueños, y ahí sí es un poquito o bastante de privilegio, de que los dueños de la empresa son amigos míos y les dije como, oye, es que aquí me están matando todo mi año de trabajo o todo esto porque, o sea, ya no puedo hacer esto para demo y es un trabajo grande además. No, es que además, o sea, para que pase la demanda o cualquier cosa así, tendría que pasar por nosotros y pues no lo vamos a hacer porque además, pues no, o sea, no sabemos que no es así. Y le dije, pues... Quítalo. Y me dijo, bueno, está bien. Sí. Y lo quitó y ya, pero estuve 1 hora batallando con el abogado porque desafortunadamente, y esto no es en nada en contra de los abogados, tengo amigos abogados que quiero mucho, pero el trabajo de los abogados en ese caso y de recursos humanos no es específicamente, exacto, no es específicamente que tu contrato esté bien para ti, sino es que firmes el contrato, como sea. Sí. Entonces te van a convencer y te van a intentar convencer. Y desafortunadamente eso a veces pasa en que te vas a quedar sin trabajos. Y así me ha pasado. No me han contratado para cosas porque les he dicho que no estoy de acuerdo con su contrato, con su cláusula de confidencialidad, por ejemplo. Y una vez, no me acuerdo cómo se llamaba la agencia, les dije como, oigan, hice estos cambios, están un poquito raros estas cosas. Y me lo regresaron así, pues era más fácil que me insultaran, porque me lo regresaron con una tarifa mucho más grande si yo rompía la confidencialidad y metieron así como 3 párrafos de personas además que podían decidir si había roto la confidencialidad o no. Y pues ya no les contesté, obviamente, o sea, porque ya hay cosas que son un insulto y ya hay que aprender a leerlas. Sí, justamente, y sí pasa. A mí también me pasó justo en un proyecto bastante importante, pero creo que siempre hay que tener como dentro de este lado como algún tipo de asesoría justamente y pues la confianza de que, oye, esto no me parece chido, no suena a algo que esté bien, entonces vamos a modificar esta cláusula. Y si pues ahí te están diciendo que no, ahí ya es una red flag, porque literalmente simplemente que con tu contrato no esté todo chido, eso quiere decir que nada va a estar chido. Esa es una buena red flag, así que sí. Literalmente es la principal. A veces no pasa tanto eso, porque luego las personas que se encargan de los contratos no tienen nada que ver con la producción, pero sí es una buena forma de medirlos también. Sí. O sea, yo conozco personas que trabajan en producciones, o conozco personas increíbles que trabajan en producciones con gente que hace contratos horribles. Y yo defendería a esas personas que trabajan en esa producción con toda mi vida, pero sí, está muy cañón ese tema. Otro importante, al igual de eso, se hace menos dinero del que se cree. Sí. A menos de que estés en una posición donde tienes un puesto fijo de una liga que comentas y tienes como de los juegos grandes. Si hay dinero, si se hace. Mucho del dinero que se puede hacer tiene que ver con que tú te pongas las pilas como creador de contenido, además de ser comentarista, ser talento o ser jugador, porque las carreras de los jugadores penden de un hilo. Muchas veces se van por que llega un talento nuevo que viene con más hype, ni siquiera con que sea mejor o no, sino que él sí hizo contenido y la gente lo pide y listo. Porque acuérdense, lo más importante de los esports, no estás jugando el juego de video, estás jugando el juego de la empresa, de mantenerte a flote. Entonces tienes que generar dinero para que el equipo pueda seguir pagándote tu sueldo. Y si no le puedes generar ese dinero al equipo, pues probablemente se vayan por alguien, aunque sea peor de eso. No es en todos los juegos, no es en todos los equipos, pero es una buena idea de negocios como tenerlo en cuenta. ¿Cómo no puedes jugar el jueguito cuando tu equipo ya no te puede pagar? Y así es en todos lados. O sea, si tu chamba no es 100% jugar el jueguito, porque recuerden, esto es un trabajo igual que todos y para que el trabajo siga existiendo, la máquina de dinero tiene que hacer dinero. Justo. Entonces, a ver, hablando de las personas que estamos dentro de la industria en un eSport, digamos, como hagamos un mapita.
A ver, pondríamos hasta arriba en casos muy específicos. Pongamos el de Riot específicamente, porque es muy sencillo de ver. Tenemos la empresa hasta arriba, ¿no? Ajá. O sea, que son los que deciden hacer nuestro videojuego, que son los que hacen pues todo esto, ¿no? Sí. Entonces, tenemos ahí el videojuego, la compañía de videojuegos Sí. que hace el videojuego. Yo pondría así como, Ajá. si tuviéramos que hacerlo. Qué bueno que tengo Un pizarrón. un pizarrón. Yo pondría así, juego y comunidad. Ajá. Así, igual de importantes los dos. En el mismo nivel. En el Excelente. mismo nivel. Porque si la comunidad no apoya el juego, no importa. Ujú. O sea, El juego no tiene relevancia y El- no vive. exactamente. Y así como muy pegado de esto, una audiencia. Ujú. Porque puedes tener la audiencia, pero pues si no tienes el juego y no tienes a la comunidad, no importa. Pero si tienes juego, comunidad y audiencia, ya estás del otro lado. ¿Por qué separo comunidad de audiencia? Porque es muy diferente las personas que hablan del juego y que lo están como viviendo, que son parte de la comunidad, que lo juegan, que participan en torneos, que comentan, que hacen brackets para un torneo, que organizan, a una audiencia que lo ve, pero quizás no lo juega. Que solo es espectadora, digamos. Exactamente. Un ejemplo muy claro de esto es Smash Bros. Melee. Smash Bros. Melee no lo juegan pocas personas, lo juegan muchas personas, no tantos como otros juegos, pero hay muchas personas que solo lo ven. Porque es un juego difícil, es un juego complicado y es un juego muy bonito de ver, pero aprenderlo a jugar es difícil. Ese juego sí es cansado, es complicado, te toma muchas manos, tienes que poner a practicar en serio. Y ese es un muy buen ejemplo porque el juego existe, la compañía no lo apoya, la comunidad le da todo el apoyo del mundo y la audiencia lo mantiene vivo. Al grado que si tú como torneo organizas un torneo y mantienes un torneo de Smash Bros. Melee, Nintendo no te apoya y no te puedes llamar un torneo oficial de Nintendo. Porque solo quieren promover el torneo más nuevo, el juego más nuevo. Sí. Entonces ahí la comunidad, o la compañía más bien, no los está apoyando y el juego se mantiene vivo. Por eso siempre soy súper terco y siempre hago mucho hincapié con que la comunidad es la que hace el eSport, no la compañía del juego. La compañía del juego le pasó a Sí. este juego de Marvel Crisis algo, que era un MOBA de Marvel, o de DC, ya ni siquiera me acuerdo de cuál de los dos es. No, sí, lo Pero había un jugador que se Infinity llamaba Marvel Symphony. Sí. sí. Era un juego donde estaba un jugador mexicano que se llama Genre, que él estaba en los primeros equipos de Lion, antes de que se llamara Lion, cuando se llamaba Los Marías y Devnaka y todo eso, que es una historia muy vieja, de una persona que es mejor que no nombremos, XD. porque Continuemos. porque hizo muchas cosas en la industria muy raras. Pero en ese juego tenía torneos, tenía gente que lo jugaba alguna, pero no tenía audiencia y no se podía mantener. Entonces no podía como sostener los premios que daban. Y ese es un ejemplo de un juego que el desarrollador lo apoyaba, pero no había la audiencia para verlo. Ujú. Entonces sí, tienen que como que coexistir todos Sí. estos. Y justo hace unos episodios entrevistamos a Chag, que es uno de los jugadores justamente de De Smash Bros. de Ultimate Smash. de México. Entonces, justamente entendemos muy bien de dónde viene justo todo este ecosistema. Pero entonces, tenemos el juego, los jugadores que entrarían dentro de la comunidad. Tenemos la audiencia también. Ya tenemos justamente, digamos, en el mejor de los casos, la compañía apoyando a su videojuego con todos estos tres. ¿Qué más necesitamos? Gente de producción, talentos. Ajá, y caster. yo creo que esa es como una cosa que va del otro lado. Ajá. Va como la producción, El Magistro Rayton. producción, ¡Producción! que sería como todas las personas que se encargan de organizar el torneo, de tener los fierros donde va a correr la transmisión, por ejemplo, las cámaras, las luces, todo eso. Y pegado a esto está el talento. Porque ya no pasa, pero puedes correr un torneo sin talento. Eso existe. Y de hecho, así se hacía antes. Antes, Todos eran todo. todos hacían todo. El término caster viene de Shoutcaster, que era un plugin de Winamp, que seguro ya explicaron también, pero Date. si no lo han explicado, igual la refrescada. El término caster viene del plugin de Winamp que se utilizaba antes para transmitir audio exclusivamente. Entonces, tú bajabas, y se utilizaba mucho en la comunidad de Battlefield 1942, que es un juego de disparos. Tú te metías a una página, bajabas el replay del juego
lo metías a tu juego y luego bajabas el archivo de audio y lo metías a Winamp y con eso escuchabas la partida que estabas viendo. O, en su caso, lo transmitían el audio y lo escuchabas en vivo mientras veías la partida dentro del propio cliente. Cosas como StarCraft, por ejemplo, acababa un torneo y subían todo el paquete de replays del torneo para que tú las vieras dentro de tu juego y tú las pudieras analizar como quisieras, cosas que ya no hacen las compañías. Y eso le dio mucha vida a la comunidad de StarCraft, por ejemplo, porque de ahí la bajaban creadores como Husky, Artosis Day9, Winter StarCraft, Dotco, así muchos, Lowco, perdón, muchos jugadores y muchos comentaristas de StarCraft, Harstem, se me olvidó otro que ahorita está comentando en TFT, pero bueno, otro comentarista, que bajaban las transmisiones y las repetían en su canal de YouTube y ellos comentaban encima. Entonces ya veías la partida del torneo de Corea de Serie B, que no la pasaban en transmisión en ningún lado, la veías comentada por tu comentarista favorito y encontrabas un jugador nuevo. Entonces antes se hacía de esa forma. Puede haber un torneo sin talento, sí, pero parte del encanto de los torneos de ahora es que ya hay talento. Que justamente nos referimos con talento como con las personas que estamos de este lado de atrás del micrófono poniendo la cara y la voz a este tipo de competencias, que es muy importante también mencionar justamente, y de ahí ya viene toda la historia de caster, que ya sabemos que es un caster, que es el narrador de los videojuegos, que hay algo que ahorita que dijiste que no hemos tocado justamente, que también hay esports de cartas y esports de auto chess. ¿Podemos mencionar eso antes de que claro se nos que vaya? sí. Están los torneos. Es que ese está bien raro también porque. Ajá, rarote, pero. Ajá, porque además de existir, por ejemplo, los torneos de Magic son torneos de Magic the Gathering, el juego de cartas, son torneos que existen desde el 99, algo así, desde el 98, que de hecho ESPN 2 los pasó por la televisión y MTV hizo un comercial muy chistoso, muy feo, pero esas son cosas que siempre han existido y que nadie nunca les ha llamado esports. Siempre han existido ahí torneos de Magic, hay torneos de Pokémon, hay torneos de Yu-Gi-Oh! Y luego hay torneos de juegos de cartas digitales como Hearthstone, Exacto. como Legends of Runeterra, Gwent, hay otros que han salido últimamente. Pero nadie les ha llamado esports, se han mantenido como torneos de juegos de cartas y ya. Y los Auto-Battlers es un género que salió en 2020 en la pandemia, más o menos. Dentro de Dota, dentro del cliente de Dota 2, había un mod que podías jugar que se llamaba Auto Chess, que era este sistema que ya conocen donde armas un equipo y tu equipo lo posicionas en un mapa y pelea contra el mapa de los demás. Y cuando eso pegó en la pandemia y estaba gigante, todos lo empezaron a replicar de cierta forma y luego hicieron torneos de todo. Lo importante de esto es que, como ven en el diagrama, que no se entiende muy bien porque está dibujado ahí medio raro, lo voy a intentar ver. Y está como una unidad por aquí, el juego, la comunidad y la audiencia, y luego está como pegado el talento y la producción. Esto es porque los torneos pueden existir sin que haya producción y talento. De hecho, en los juegos de pelea normalmente es un pelado que lleva el stream. Sí. Antes era así. Antes a mí me tocó hacer en su momento. Ese pelado. Me tocó ser ese pelado que comenta, actualiza el stream, ve el bracket y además está moviendo las cámaras y está moviendo el Wirecast, que era lo que utilizábamos antes. En StarCraft me tocó ser espectador, director de stream y talento al mismo tiempo y luego hacer entrevistas. Y está muy chistoso porque se ve como ay, déjenme, voy a acomodar la cámara para hacer la entrevista. Y así acomodas la cámara y luego se escucha el tunk de cómo sacas el micrófono y vas a hacer la entrevista. Entonces sí, son cosas que existen y que pueden estar separadas y no tienen que existir una fuera de otra. Y el hecho de que no lo tengan no hacen la competencia peor. Porque si te gusta un juego, creo que es lo más importante. Yo el consejo que siempre doy es, porque me ha tocado escuchar muchos comentaristas decir como, no, es que mi juego se va a morir, ¿a qué juego me recomiendas pasar? Y el primer consejo que les doy es, pues al que te guste. O sea, no te pases de juego en juego solamente porque va a ser famoso, porque también las personas que buscan talento lo ven y dicen como, pues solamente está pasándose de acá para acá, nada más porque sí, pero nunca lo he visto como ver en sus redes sociales que juega o algo así, o buscan tu cuenta y tiene 3 juegos jugados o algo así. Entonces, si te interesa ser parte de una comunidad, yo sí te diría, comenta, o sea, como mantente interesado en esa comunidad, no solamente por la expectativa de que en algún momento te pueda dejar un trabajo o no.
porque, no, o sea, es muy triste, pero, o sea, no es muy triste por que yo veía a mis amigos cuánto esfuerzo le ponían para hacer los torneos de juegos de peleas. A mí, técnicamente, me ha tocado pagar para comentar. O sea, me ha tocado pagar mi entrada para comentar. Pero porque yo conocía a las personas que estaban organizando el evento y había que pagar una entrada General. o había que pagar, ni siquiera una entrada general, se tenía que pagar la renta de un cuarto de hotel, o sea, de un cuarto de convenciones de hotel. Si yo no ponía mi parte o si yo no ayudaba con lo que fuera, pues ellos iban a perder dinero. Y era un torneo choncho que trajo jugadores internacionales. O sea, y es un juego de peleas. Trajo a jugadores en su momento en Street Fighter 4. Trajo a Justin Wong, Flocker, Snake Eyes, Ricky Ortiz, que son en su momento los jugadores más importantes que había. Mis amigos pusieron eso. O sea, sí, muchas veces es, ay, es que solo quieren hacerlo para sacar dinero. ¿Cuál? Así, sí pasa. ¿Cuál? O sea, en esto, cuando digo no hay tanto dinero como las personas creen, no es porque no haya potencial dinero en la industria, es porque a veces el dinero para talento no hay porque los torneos pequeños los hacen personas y grupos pequeños de gente. Y ya, o sea, uno de los que están organizando torneos ahorita, Pablo de la Gema, sí. Yo lo conozco, yo trabajé con él, fuimos colegas de trabajo. Yo sé que todos los torneos que él organiza, todo lo que se paga sale de su dinero, de su bolsa. Si no recupera, es dinero que él está perdiendo. Entonces, como, ¿por qué no apoyar a ese tipo de cosas? Si son tus amigos, ¿no? Si son tus amigos, además. Entonces, sí, es algo que se tiene que hacer. Es algo que hay que apoyarse y que ojalá en algún punto sea un ecosistema súper sustentable y se pueda mantener por sí solo. Pero es algo que se tiene que apoyar. Pero estábamos hablando de juegos de cartas y de autobattles. Sí. ¿Por qué? Porque también esos torneos pasa. O sea, si creen que hay poco apoyo para otros, pues en juegos de cartas, por ejemplo, en México, yo lo he ido porque yo juego juegos de cartas, lo he visto, es un celular apuntando hacia la mesa y alguien pegado al celular diciendo cosas. Y ese es su comentarista. Sí. Entonces ya es como lo que hay. Hay mucho de esta idea que me peleé una vez con alguien por internet porque estaban diciendo que en los comentaristas de esports deberían de incentivar más las duplas o algo así, como que solamente me deberían de poner bloques con mi dupla porque la llevamos trabajando un año. Y digo, ¿va? ¿Ok? Pero cuando acabe este torneo no hay otra cosa que comentar. Entonces aprende a comentar con todos. Sí, o sea, como a mí me tocó comentar con Diablo 23 y que dijo, ¿puedo comentar en un torneo de juegos de peleas? ¿Cómo le voy a decir que no si yo llegué igual que él? Sí, siéntate, vamos a comentar. Y te toca aprender a comentar con todos. Y hay gente que lo hace por diversión, hay gente que lo hace porque quiere mejorar en eso. Y así es como empiezan muchos, por ejemplo, de juegos de cartas también. Ese tipo de torneos son así. Son porque alguien lo quiere hacer y alguien quiere comentar y listo. Sí, justamente. O sea, y realmente creo que no está cerrado. Obviamente ya hay un nicho muy específico justamente en los esports, pero pues también, o sea, a mí me han puesto a narrar cualquier cosa en la vida, o sea, de que derrotando a un boss, ¿sabes? O sea, de que se puede cualquier cosa realmente, pero pues el punto es intentarlo y hacerlo, ¿no? ¿Cuál ha sido el juego más raro que te ha tocado narrar? Genshin Impact. Uf. O sea, ¿cómo narras Genshin? Sí, me imagino. Sí, ajá, entonces sí, Genshin Impact fue justamente como me pusieron a narrarlo y es como, ¿cómo les explico que no es tan fácil narrar un juego que nunca se ha narrado? Porque no sé si se dieron cuenta, la parte importante de esports es la competencia. Sí, exacto. Entonces... sí, fue como wow. Sí, no, o sea, sé que en Genshin Impact hay como competencia del endgame, de ver quién llega más lejos y eso, pero pues no es como que... Sí, era por un boss. Y la otra cosa, no sé qué tanta comunidad haya que quiera ver una repetición de Genshin Impact. Sí, está interesante, o sea, de verdad hay de todo, justamente, pero pues se necesitan esos temas en específico, ¿no? Sí. ¿Qué más necesitaríamos agregar? Porque ya estamos llegando como casi que al límite de tiempo. Ok, agregar de como ecosistema, de industria. De qué es un eSport, qué es lo necesario que sepamos de eSports. Ya hablamos justamente como de los tipos de juegos, de que las comunidades, de los contratos. No todos los que son eSports ahorita van a seguir siendo eSports. Recuerden que no es como una categoría de yo quiero que mi eSport sea un eSport y ya, porque muchas personas creen que los desarrolladores lo hacen así. O sea, he escuchado a personas diciendo, es que el desarrollador lo hizo como un eSport. No, se hizo un juego y luego se hizo famoso. Entonces, no se queden con la idea de que solo estos van a ser esports. Si quieren entrar de alguna forma, de nuevo escuchen a la comunidad y sean parte de la comunidad.
El caso más claro es Tetris, por ejemplo. Sí. Hay 2 mundiales de Tetris diferentes. Y si no sabes cuál es la diferencia de los 2 mundiales de Tetris y quieres organizar un mundial de Tetris, aguas. Está medio raro porque entonces no sabes a cuál te vas a meter porque además los 2 tienen requerimientos de hardware completamente diferentes. Organizar un torneo para ellos es completamente diferente. Las reglas para ellos son completamente diferentes. Entonces, sé parte de la comunidad para que entiendas qué es lo que estás organizando y qué es lo que le estás pidiendo a una agencia, por ejemplo. En este caso, si es lo que quieres. Ahora, el otro es, a veces, talento y las personas te van a corregir en lo que estás haciendo, agencia, que estás ejecutando esto. Escucha tu talento, por favor. Porque, sí, 100%. Porque... Luego hacen unas barbaridades. Sí, no es por mala onda, pero tú vendiste una idea de la que ni siquiera sabías cómo funcionaba. Y me ha tocado trabajar con agencias increíbles que están súper receptivas a cambios y me ha tocado trabajar con agencias también que dicen, pues es que ya le vendimos eso al cliente y pues es un... Infórmate antes de venderle eso al cliente porque no sabes qué le estás vendiendo. Sí, me pasó. Infórmate de los diferentes tipos de torneos. ¿Qué podemos hablar de eso? ¿Cuál es la diferencia entre una liga y un torneo? Una liga es una cosa que pasa semana a semana periódicamente con fechas. Después de una fecha hay un corte y se juegan playoffs y se cierra ya con un campeón grande. O la liga puede cerrar con el que haya hecho más puntos. Y torneos son torneos que pasan en 1 o 2 días generalmente. Y es un torneo de llavecita, de el que está aquí avanza. Vamos a hacer un torneito aquí. Pum, pum, pum. Una llave. A, B, bracket. C, D. Este pasa para acá. A pasa, D pasa. Y A es el campeón del torneo. Así. Eso es un... Ya borré una Es un parte. bracket, digamos. Eso es un bracketcito de torneo. Aquí está arriba. A contra B, C contra D, A pasa, D pasa y luego gana el torneo. Así mero. Eso es un torneo de esports, eso es un torneo de eliminación directa. Nadie hace torneos de eliminación directa, por favor. Si de algo quiero que aprendan de aquí, esto quiero que sea un clip ahorita y tú te vas a encargar de eso, no me importa. Yo saco el clip. No hagan torneos de eliminación directa, son horribles. Lo voy a decir a la cámara bien porque está viendo otra cámara. No hagan torneos de eliminación directa, son horribles. Son horribles. La eliminación directa, nosotros le llamamos, los jugadores que vamos a torneos, le llamamos como, pues vamos a tirar volados, porque no se define nada en eliminación directa. Mínimo eliminación, doble eliminación para arriba. Eso es lo mejor. O sea, doble eliminación es lo que todos hacen, en verdad, en torneos de juegos de peleas. Hagan torneos de doble eliminación porque eso es lo más... Lo mejor, es el estándar. Aprendan cuál es el estándar. Estándar de calidad competitivo. Sí, es el estándar de qué. ¿Por qué es el estándar? Porque mientras más juegos juega una persona, más cerca estás de encontrar su nivel de habilidad. No es por capricho, no es porque queramos, no es porque queremos estar más tiempo ahí. No, de hecho, los jugadores quieren llegar, jugar e irse. Sí. Que es lo que más quieren hacer. Un torneo de eliminación directa es horrible porque vas, juegas un partido, pierdes por suerte y te vas. Porque hay suerte dentro de esto en algunos todo. juegos. Casi con todo hay factores de suerte. En verdad no se llama suerte, se llama varianza. Ajá, Yo estoy seguro. Variabilidad. Un 60% vas a hacer esto, un 40% vas a hacer esto otro. Le estoy jugando al 60%. Hiciste la otra, perdí. Ajá. Eso se llama varianza. El 2 de 3 elimina la varianza y hace que los jugadores que fueron a tu torneo se vayan con un buen sabor de boca y hablen bien de tu marca. Eso es lo que todos quieren al final del día. Qué importante y qué difícil hubiera sido entenderlo de otra forma. Y otro consejo importante de esto, de cómo escucha a tu talento y escucha a tu comunidad cuando quieras hacer, a veces marca. Lo mejor que puedes hacer para entrar a esports y entrar a gaming no es un torneo. Puedes hacer 1000 activaciones diferentes como ver una final, regalar cosas dentro de un juego, enseñar a jugar, pagarle a comentaristas para que te enseñen X cosa o contar la historia de un comentarista. Hay 1000 cosas extra que puedes hacer en vez de un torneo nada más, porque hacer un torneo bien es complicado y hacer un torneo mal sí te puede dañar mucho la marca si no tienes cuidado y si no tienes cuidado a quién contratas para que lo haga. Sí, 100%. O sea, porque sí nos ha pasado. A mí me pasó en un torneo de papitas, no vamos a decir exactamente cuál, pero sí fue un dolor de cabeza porque justamente las personas que habían contratado para eso no tenían ni idea de que era un eSport. Por eso estoy haciendo este capítulo específicamente. Sí, porque también, si se dan cuenta, en mi dibujito hay un símbolo de dinero que está en medio de juego, comunidad, audiencia y producción y talento, porque el dinero se le inyecta a esa parte. ¿Puede haber un eSport sin dinero? Sí. ¿Puede haber un eSport sin dinero? Sí. Hay juegos sin dinero, hay juegos que no pagan premios. Son igual de divertidos jugarlos, pero
el dinero entra a este ecosistema apoyando en la producción y apoyando a que dentro del torneo haya premios, por ejemplo, que el talento tenga que comer. Sí, sobre Por todo. favor. Justo. El hecho también de que tengamos personas profesionales, porque a partir de todo esto es que nosotros trabajamos en esto. Sí. Entonces, también necesitamos justamente cubrir estas partes que de alguna manera nos profesionalizan. O sea, tenemos que tomar clases de locución, tenemos que tomar clases de doblaje, tenemos que tomar pues inversión en el físico de uno muchas veces porque hay que estarse pintando el pelo, hay que vestirse de manera formal. Hay muchas cosas que obviamente pues tenemos que cubrir también, y mientras pues mejor le pagues a las personas a las que estás trabajando con, pues mejor vas a tener también una calidad de estándar visual y auditivo. Y eso va a ayudar a que tu marca se vea beneficiada por esto, que tu torneo salga bien, que la gente hable bien de tu marca porque tu torneo estuvo divertido y que haya más dinero para ti dentro de como el presupuesto de cada año para hacer otro igual y que le vaya mejor o con más presupuesto, con más premio. Un ejemplo muy claro que la gente se le olvidó, hace mucho tiempo, cuando existía Blockbuster, había el torneo de Blockbuster de FIFA. Y ese era un torneo que se hacía año con año, porque le iba muy bien. Porque los que jugaban FIFA les gustaba mucho ese torneo porque se llevaban una buena cantidad de dinero, jalaban mucha tracción a la tienda porque se hacía en el Blockbuster de Pilares, en la del Valle, y era algo que pasaba año con año y era un evento que esperaban los jugadores de FIFA, y ahí ni siquiera había stream, no se grababa, no había comentaristas, solo iban a jugar FIFA. Y los veías una vez al año afuera, ahí enfrente de Comercial Mexicana de Pilares, ahí todos en el estacionamiento viendo, porque desde ahí estaba el Game Rush más grande. Ese es un ejemplo muy claro de cosas que pueden funcionar si aprendes a utilizar bien tu marca y pegarla a este tipo de cosas. Eso significa que las marcas pueden entrar, sí, solo sean inteligentes en cómo lo hacen. Puedes patrocinar un creador de contenido, puedes patrocinar un comentarista, puedes patrocinar a un jugador, puedes retuitear cosas. Simplemente el hecho de saber que un jugador va a representar a México en un mundial de algo y que una marca ponga, mucha suerte a tal. Sí. Eso ya es una forma de entrar y de hacerte visible. Y genera hype. Sí. Y le da de cierta forma legitimidad a nosotros, y a la marca no le cuesta nada hacerlo. Porque recuerden que dentro de las competencias hay un ecosistema que se tiene que alimentar. Y ese dinero va a ayudar a que la competencia salga mejor. Definitivamente, que es lo que queremos ahorita. O sea, estamos impulsando este concepto también para que se entienda, para que entiendan cómo se puede funcionar y cómo también nosotros podemos figurar dentro de él, dentro de nuestros trabajos relativamente normales, digamos, justamente como, pues, no sé, ser talento a cuadro, ¿no? Sí. Entonces, hablando justamente de lo de las marcas, de cómo es importante, ¿qué es lo que a una marca le dejaría justamente el entrar a un eSport a esta altura? Siempre se ha hablado sobre la demográfica que tiene los esports dentro de como alcance, del alcance al que llegan los esports. Generalmente llegan a jóvenes como de 15 a 35, yo diría, inclusive más en México, porque la tendencia de que las personas sigan jugando videojuegos se mantiene alta en México. Entonces le estás hablando a un sector de la población muy específico. Antes sí se hablaba mucho de que era un sector de la población que además era difícil hablarle porque era el sector que le interesaba la tecnología y que no estaba interesada tanto en deportes. Ahora yo he visto dentro de mis círculos que mientras más gente entra, es más común que alguien que le interesan los deportes entre a esports, porque pues tienen como lo mismo de lo que le gusta de los deportes tradicionales. Eso también se ha afectado, por ejemplo, en el talento, porque ahora los comentaristas, hay mucho comentarista que comenta como comentarista mexicano de fútbol o de box, que ese es un tema completamente aparte para otro día, pero eso pasa también. Entonces, le estás hablando a un segmento que ya no es tan difícil de alcanzar, pero le estás hablando a un segmento muy dirigido, muy específico. ¿Y qué otra cosa entras? Ahorita, en este punto en México, te diferencias mucho de las marcas, porque hay muchas marcas que quieren entrar a gaming, hay muchas marcas que dicen que quieren entrar a eSports, pero no saben cómo hacerlo. Y apoyarte de una persona que lo sepa hacer te puede diferenciar mucho, porque pues, puede ser un torneo que se esté esperando. Por ejemplo, en juegos de peleas, en México actualmente hay 2 torneos grandes, y sabemos que hay más torneos como Big Bang en Guanajuato, hay otro en Chihuahua, hay otros que pasan dentro de convenciones como el Illicit Reversal, que pasa dentro de la Mole, pero hay torneos como S-Factor y Thunderstruck, que es uno de Monterrey, y otro de Puebla. Y Border Beatdown me parece que va a ser otro. Siempre los confundo. Había uno que se hacía antes que era Japonagua en Tijuana. Me parece que el nuevo va a ser Border Beatdown, que son como los torneos grandes que hay de juegos de peleas. Pero no hay razón para no hacer otro, o para afiliarte a estos y ayudarles, y que
sepan que estás poniendo ahí dinero de alguna Y forma. que Pablo ya no pague todo de su bolsa, pobre Pablo, lo queremos mucho. También, Pablo, por ejemplo, es un ejemplo Sí. de alguien que hace 5 torneos Sí. a la semana. Cada semana tiene torneos en línea. Es una persona que pone dinero de su bolsa para eso. Es alguien que definitivamente dinero le podría ayudar para tener una mejor transmisión de lo que ya la tiene, para tener más talento, para que él esté más tranquilo, para dar más dinero. Y es algo que, a diferencia de lo que tú podrías invertir en tu campaña, ni siquiera campaña publicitaria grande, en tus ads que metes a AdSense, a lo que quieras, a tu plataforma de programáticas de ads. Le podrías apoyar a alguien como Pablo para que se distribuya ese dinero entre los jugadores y además poner un comercial ahí. Eso es algo que se podría hacer y que podría funcionar bastante bien. Estás llegándole a diferentes públicos con diferentes gustos, porque además lo importante de esto es las personas que se juntan en los torneos son muy diferentes. Sí. O sea, yo tengo amigos solo de torneos que solo veo cuando voy a un torneo. Que si no fuera por eso, no nos hablaríamos en la vida, porque tenemos gustos completamente diferentes. Entonces, ahí hay otra razón. Le estás hablando a una audiencia muy específica que comparten sí el gusto por los juegos, pero que no sabes qué otra cosa hacen en su vida diaria. Y eso es algo muy importante de hablar. La comunidad de juegos de pelea es conocida por tener... ahorita ya está teniendo mucho más jóvenes que antes, pero antes era puro señor. Puro dinosaurio. Y ahí los jovencitos que éramos nosotros cuando estábamos empezando a comentar y jugar. Pero había de todo y no hay razón para no tener ese tipo de apoyos. Porque siempre se habla de, es que los esports y el dinero que pueda haber en eso. Pero bajarlo ya a piso es algo diferente y algo un poquito difícil de hacer. Sí, pero justo hay que quedarnos con esta parte tan específica de la demográfica, de que justo todos somos diferentes y tenemos diferentes perfiles, que yo, pues yo estaba en cosas de literatura, yo jamás en mi vida estaba muy dentro de esto y terminé justamente casteando, narrando, etcétera. Pero además no estás fuera 100% de cosas de literatura, sigues teniendo tu vida. Exacto. Y eso es lo padre, eso es lo divertido, que es una parte extra. Es una parte extra y es donde todos estamos en medio y nos llevamos parte de lo que pasa aquí a nuestros círculos afuera. Exacto, y es justamente por eso lo importante que son estos medios, porque luego también dicen como de, no, pues es que todos jugamos videojuegos, está tu mamá jugando Candy Crush, está, etcétera, y es real, es muy real justamente el hecho de que todos tenemos perfiles diferentes, pero convergemos en esto que nos gusta, que nos apasiona, que son los esports tal cual, y por eso nuestra demografía es tan importante para el marketing actual, y pues venga, se hacen ya... Se los explicamos desde episodio 0 literalmente con Gigi, que las campañas de marketing, de publicidad se hacen a través justamente de muchos creadores de contenido. Bueno, hay creadores de contenido específicamente de videojuegos, específicamente de esports. Yo era una de ellos, justamente ya abrí un poco más mi contenido, pero yo me dedicaba mucho a esports. Entonces, eso aplica para muchas cosas a las que quieras llegarle de alguna forma y creo que pues justo eso es un panorama bastante amigable para todas las personas que quieran incursionar en él. Sin embargo, sí es un tema muy específico que hay que entender a profundidad para no caer en la desinformación y pensar que se pueden hacer cosas que tal vez no se pueden hacer simplemente por la estructura que tiene el videojuego. Así de simple. Sí, hay una cosa como un ejemplo que tengo muy claro es, y a todos nos ha pasado, cuando estás en una fiesta de algo de esports o en una reunión de algo de esports y llega alguien de una marca a decirte, ¿y cómo viste al Faker? Ajá. Y tú como, ¿Qué? O sea, como está padre ser parte de la comunidad si es hablar de eso. Sí. Pero así no habla la gente de la comunidad. Como que no, así no. Perméense. Y ni siquiera perméense de véanlo. Métanse. Ajá. O sea, sí. Jueguen. No solamente existan ahí de, sí, es que yo nada más lo juego, pero más bien yo nada más lo veo, pero no lo juego. No, la barrera de entrada es nada. Y no hay nada más divertido que estar dentro de esto, como prepararte para un torneo o jugar en serio para ver qué tan lejos puedes llegar en Ranked, por ejemplo. Cosas así. Que son algo diferentes Ranked a esports, pero es el mismo sentido de competencia. Como sí. no vas a entender esto hasta que no estés metido. O sea, sí, el hecho de... exacto. No vas a saber a quién le estás hablando hasta que no tengas a alguien en tu equipo o te haya tocado a ti pasar por, no sé, vienes Factor en 2 fines de semana, yo quiero jugar, tengo que practicar ahorita. Entonces, ese sentido de estar ahí está cañón. O sea, en juegos de peleas no saben la cantidad de veces que hemos estado, no, es que el Daigo está cañón, ¿no? Y, sí, o sea, nadie ahorita habla de Daigo. Sí, es el papá de los juegos de pelea, pero ya no hablamos de él como se hablaba antes, porque hay muchísimos más jugadores ahorita y lo que hablamos es más como
quién estamos jugando, qué nos Ajá. estamos encontrando, qué está pasando, como... Sí, situaciones muy específicas, porque Sí. es contexto, a final Es del día. contextual, Es sí. el contexto, o sea, no puedo, o sea, los jugadores que mencionamos hoy son eminencias, sí, los respetamos muchísimo, pero al día de hoy muchos de ellos ya no juegan. Sí. Entonces ese es el detalle, o sea, siempre hay que estar actualizado porque se mueve muy rápido, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero me parece que hemos llegado a la conclusión de este episodio. Porque ya fue un ratote, se supone. Es lo básico, gente, es lo básico. Sí. Imagínense, si no, ahí después déjenos en los comentarios, por favor, qué es lo que quieren saber acerca de un eSport. Estos podcasts son debido a la retroalimentación que tomamos, o sea, los episodios 2 de cada cosa que vayamos a sacar es justamente a partir de los comentarios que estamos leyendo siempre para saber qué es lo que necesitan saber, qué es lo que tal vez nosotros usamos mucha jerga en inglés, eso es muy importante, Sí. como lo de eSport, etcétera. En español sería como Deportes. deportes o deportes electrónicos. Deportes electrónicos. Entonces, justamente hay que tomar eso en cuenta. Si tienen dudas, también coméntenos las palabras que no entiendan. Me tengo por ahí la idea de hacer un episodio solo de glosario de estos episodios que no hayan entendido algo. Así que déjenlo, por favor, con toda la confianza del mundo. Esto es didáctico, es interactivo, es justamente para que se sepa todo lo que se necesite saber, para que todos estemos bien informados. La información es poder, se sabe, y para que estemos educados también en el contexto, como habíamos dicho, en la información necesaria que necesitamos saber para hacer cosas más adelante, para nuestros trabajos también, porque es el trabajo de muchas personas, incluyendo las personas de marketing y marcas, etcétera, que tal vez no tienen ni idea de lo que está pasando, pero pues necesitan informarse de algún lado. Bueno, este es el lugar adecuado. Aquí les estaremos dando como las respuestas que nos pregunten, así que por favor coméntenlas. ¿Qué más agregamos, Rayton? Nada, métanse en una comunidad de juegos, jueguen el juego que más les llame la atención. Jueguen juegos de peleas, de verdad creo que es el juego que lo que tienen que jugar ahora porque es muy divertido. Y en México es muy grande. Es muy grande. Yo llevo mucho tiempo jugando juegos de peleas, hay muchos campeones mexicanos, muchos juegos diferentes, pero siempre entrarle a practicar, a jugarlo así en serio es muy, muy divertido. Aprendes mucho de ti, cosas que probablemente no estás listo para aprender. Sí. Y sí, es todo un mundo entrar en eso y empezar a pasarle. Y no le tengan miedo a fallar en un torneo. No hay nada más divertido que eso, yo creo. Como que no pasa nada, pierdes y ya, vuelves a jugar y no te vas a ningún lado. O sea, no se va a complicar nada. Y fuera de eso, nada, por más jueguitos, arriba el Necaxa. Escuchen Control. El Factor, sí, sigan a Rayton en sus redes sociales, lo vamos a poner aquí abajo en los paneles, pero ¿cómo estás en redes? Rayton, en todos lados. Raytone. R-A-Y-T-O-N-E. A mí me gustaría agregar que no me digan Raytone. Raytone, O el sea, ratoncito. me pueden decir como quieran. Ya me han Ratón, dicho, yo le digo ratón. Sí, me dice ratón. Ya me han dicho Raytone por mucho tiempo en mi Sí, no. carrera de esports. Está bien, no pasa nada. Pero Es Rayton. se dice Rayton, Sí. por favor. Si no, Sí. no pasa nada. No hay Respeten problema. las pronunciaciones, por favor, eso es muy importante. Y nada, apoyen a sus jugadores, a las personas que saben que están jugando, que están comentando en algún torneo. Apóyenlos porque siempre está difícil, siempre es complicado balancear esas dos vidas. Y hay personas que les gusta mucho esto como para que no los estemos apoyando porque es muy divertido verlos. Y conozco a muchos de ellos y son personas muy buenas, son personas muy, muy amables en el mundo de verdad y nunca les van a decir que no, a que darles un consejo o algo así. Y lo mismo, si quieren, si les puedo ayudar con algo, manden un mensajito y con todo gusto ahí lo que podemos hacer. Chicheñol, un episodio más, espero que les haya gustado, muchas gracias por ver esto y nos vemos entonces la siguiente. Sí. Va que va, adiós. Bye.